Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a otro video para la preparación del estudiante de la clase Ven, sígueme, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este canal fue creado para los miembros en mi estaca que van a la rama de español, que en promedio tenemos una asistencia de unos 80 miembros cada semana. Aunque pensábamos mantener el canal solo para nuestros miembros locales, el canal ya tiene más de 700 suscriptores. Podemos ver en la página de YouTube que ya tenemos seguidores en México, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Colombia, Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España y por todos los Estados Unidos. Es para nosotros un honor el que les haya gustado nuestro trabajo. Si todavía no lo has hecho, por favor, suscríbete y déjanos saber desde dónde nos ves en los comentarios. 17 a 23 de marzo. Buscar las cosas de un mundo mejor. Doctrina y Convenios, secciones 23 a 26. Pocos días después de la organización de la Iglesia, el 6 de abril de 1830, 5 personas acudieron al profeta José Smith, buscando saber sus responsabilidades respecto a la Iglesia restaurada. Se dio una respuesta personalizada a cada uno de ellos en una serie de 5 revelaciones, que después se combinaron en Doctrina y Convenios 23. En junio y julio de 1830 surgió persecución en el área de Colesville, Nueva York, contra el profeta José Smith y otros miembros de la Iglesia. Durante esos momentos difíciles, el Señor fortaleció al profeta y a Oliver Cowdery, dándoles la revelación que se registró en Doctrina y Convenios 24, en la que se les dijo que fueran pacientes en las aflicciones y continuaran enseñando el Evangelio. Para la mayoría de las personas, ser bautizado es una experiencia reverente y pacífica. Sin embargo, el bautismo de Emma Smith y otros fue interrumpido por un populacho que se burló de ellos, los amenazó y los obligó a huir. Luego, justo cuando José estaba a punto de confirmar a los nuevos miembros, fue arrestado por perturbar a la comunidad con su predicación. En medio de toda esta oposición, ¿cómo podía Emma encontrar la seguridad de que estaba haciendo lo correcto? En el mismo lugar donde todos podemos encontrarla, por medio de la revelación del Señor. Él habló a Emma sobre las cosas de un mundo mejor, su reino y su lugar en él. Le dijo que no temiera, que elevara su corazón y se regocijara, y que se adhiriera a los convenios que había hecho. Y que estas palabras de aliento y consejo son su voz a todos. El Salvador me puede elevar de mis aflicciones. La revelación que se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 24, fue dada a José Smith y a Oliver Cowdery para fortalecerlos, animarlos e instruirlos durante una época de dificultades. Tengo una función importante que desempeñar en el reino de Dios. Al observar Emma Smith cómo se desarrollaba la restauración a través de su esposo, José Smith, tal vez se haya preguntado cuál podría ser su función. Continúa con el espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa para ti la frase el espíritu de mansedumbre? El mensaje del elder David A. Bednar titulado Mansos y humildes de corazón podría ser útil. Ruego que el Espíritu Santo nos enseñe e ilumine al aprender juntos acerca de un aspecto vital de la naturaleza divina del Salvador, que cada uno de nosotros debería esforzarse por emular. Presentaré varios ejemplos que destacan esa cualidad de Cristo antes de determinar el atributo específico más adelante en mi mensaje. Por favor, presten atención a cada ejemplo y consideren junto conmigo las posibles respuestas a las preguntas que plantearé. Ejemplo número 1. En el Nuevo Testamento aprendemos acerca de un joven rico que le preguntó a Jesús, «Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?».
El Salvador le mandó primeramente que guardara los mandamientos. Enseguida, el Maestro dio al joven un requisito adicional que se adaptaba a sus necesidades y circunstancias específicas. Le dijo Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y al oír el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Comparen la respuesta del joven rico con la experiencia de Amulek, tal como se describe en el Libro de Mormón. Amulek era un hombre trabajador y próspero que tenía muchos parientes y amigos. Se describió a sí mismo como un hombre que fue llamado muchas veces y no quiso oír, un hombre que sabía acerca de las cosas de Dios, mas no quiso saber. Siendo un hombre básicamente bueno, a Amulek lo distraían las preocupaciones mundanas, al igual que al joven rico que se describe en el Nuevo Testamento. Aunque previamente había endurecido el corazón, Amulek obedeció la voz de un ángel, recibió al profeta Alma en su casa y le proporcionó alimento. Despertó espiritualmente durante la visita de Alma y fue llamado a predicar el Evangelio. Amulek abandonó todo su oro, su plata y sus objetos preciosos por la palabra de Dios y fue rechazado por los que antes eran sus amigos y también por su padre y sus parientes. ¿A qué se debe la diferencia entre las respuestas del joven rico y la de Amulek? Ejemplo número 2. Durante un peligroso periodo de guerra que se describe en el Libro de Mormón, se produjo un intercambio de epístolas entre Moroni, el capitán de los ejércitos nefitas, y Paorán, el juez superior y gobernador de la tierra. Moroni, cuyo ejército padecía a causa del apoyo deficiente del gobierno, le escribió a Paorán por vía de reprobación y lo acusó a él y a los otros líderes de desidia, pereza, negligencia e incluso de ser traidores. Paorán fácilmente podría haberse molestado con Moroni por sus acusaciones incorrectas, pero no lo hizo. Respondió compasivamente y describió una rebelión contra el gobierno acerca de la cual Moroni no estaba al tanto. Y luego Paorán declaró: «He aquí, Moroni, te digo que no me regocijo por vuestras grandes aflicciones. Sí, ello contrista mi alma. Me has censurado en tu epístola, pero no importa. No estoy enojado, antes bien, me regocijo en la grandeza de tu corazón». ¿A qué se debe la respuesta mesurada de Paorán a las acusaciones de Moroni? Ejemplo número 3. En la conferencia general hace 6 meses, el presidente Russell M. Nelson describió su respuesta a la invitación del presidente Thomas S. Monson de estudiar, reflexionar y aplicar las verdades que se hallan en el Libro de Mormón. Dijo lo siguiente: «He procurado seguir su consejo. Entre otras cosas, he hecho listas de lo que es el Libro de Mormón, lo que afirma, lo que refuta, lo que cumple, lo que aclara y lo que revela». Contemplar el Libro de Mormón a través de esas lentes ha sido un ejercicio esclarecedor e inspirador. Se lo recomiendo a cada uno de ustedes. De igual modo, el presidente Henry B. Eyring hizo hincapié en la importancia que la solicitud del presidente Monson tenía en su vida. Él observó: «He leído el Libro de Mormón todos los días durante más de 50 años, por lo que hubiera sido razonable pensar que las palabras del presidente Monson iban dirigidas a otra persona. Sin embargo, al igual que muchos de ustedes, sentí que la exhortación y la promesa del profeta me invitaban a hacer un esfuerzo mayor. El feliz resultado para mí y para muchos de ustedes ha sido lo que el profeta prometió». ¿A qué se deben las respuestas inmediatas y sinceras de esos 2 líderes de la Iglesia del Señor a la invitación del presidente Monson? No estoy sugiriendo que las respuestas espiritualmente potentes de Amulek, de Paorán, del presidente Nelson y del presidente Eyring se deban a una sola cualidad de Cristo. Ciertamente, muchos atributos y experiencias interrelacionados condujeron a la madurez espiritual que se manifiesta en la vida de esos 4 nobles siervos. No obstante, el Salvador y sus profetas han destacado una cualidad esencial que todos nosotros necesitamos comprender más plenamente y esforzarnos por incorporar en nuestras vidas. Fíjense, por favor, en la característica que el Señor utilizó para describirse a sí mismo en el siguiente pasaje de las Escrituras.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es esclarecedor el hecho de que el Salvador eligió recalcar la mansedumbre entre todos los atributos y virtudes que potencialmente podría haber seleccionado. Se percibe un modelo similar en una revelación que recibió el profeta José Smith en 1829. El Señor declaró: «Aprende de mí y escucha mis palabras. Camina en la mansedumbre de mi espíritu, y en mí tendrás paz». La mansedumbre es un atributo que caracteriza al Redentor y se distingue por una justa receptividad, una sumisión voluntaria y un firme autocontrol. Esa cualidad nos sirve para comprender más plenamente las reacciones respectivas de Amulek, de Paorán, del presidente Nelson y del presidente Eyring. Por ejemplo, el presidente Nelson y el presidente Eyring respondieron de manera justa y rápida a la invitación del presidente Monson de leer y estudiar el Libro de Mormón. Aunque ambos hombres servían en puestos importantes y visibles de la Iglesia y habían estudiado las Escrituras extensamente durante décadas, demostraron por sus respuestas que no vacilaban ni tenían un sentimiento de su propia importancia personal. Amulek se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios, aceptó el llamado de predicar el Evangelio y dejó atrás sus cómodas circunstancias y relaciones familiares. Y Paorán fue bendecido con perspectiva y un firme autocontrol para actuar en lugar de reaccionar mientras explicaba a Moroni los desafíos que surgían de una rebelión contra el gobierno. En el mundo contemporáneo se suele malentender la cualidad de la mansedumbre que Cristo posee. La mansedumbre es fuerte, no débil. Es activa, no pasiva. Es valiente, no tímida. Es controlada, no excesiva. Es modesta, no engrandecida a sí misma. Y es benévola, no jactanciosa. Una persona mansa no se ofende fácilmente, no es presumida ni dominante y reconoce fácilmente los logros de los demás. Si bien la humildad generalmente denota dependencia en Dios y la constante necesidad de su guía y apoyo, una característica distintiva de la mansedumbre es la receptividad espiritual particular para aprender del Espíritu Santo, así como de las personas que puedan parecer menos capaces, experimentadas o educadas, o que quizás no ocupen puestos importantes, o que de alguna manera no parezcan tener mucho que aportar. Recordarán cómo Naamán, capitán del ejército del rey de Siria, venció su orgullo y aceptó con mansedumbre el consejo de sus siervos de obedecer al profeta Eliseo y lavarse en el río Jordán 7 veces. La mansedumbre es la protección principal contra la orgullosa ceguera que suele surgir de la prominencia, de la posición, del poder, de la riqueza y de la adulación. La mansedumbre es un atributo que se logra mediante el deseo, el justo ejercicio del albedrío moral y el constante esfuerzo por retener la remisión de nuestros pecados. Es además un don espiritual, el cual podemos apropiadamente buscar. Sin embargo, debemos recordar los propósitos por los que se otorga tal bendición, o sea, para beneficiar y servir a los hijos de Dios. A medida que venimos al Salvador y le seguimos, cada vez estaremos más y más capacitados para llegar a ser más como Él. El Espíritu nos inviste de poder para tener un autocontrol disciplinado y una actitud firme y apacible. Por lo tanto, llegamos a ser mansos como discípulos del Maestro y no es solo algo que hacemos. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos. No obstante, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Su conocimiento y capacidad podrían haberlo llenado de orgullo, pero en vez de ello, el atributo y el don espiritual de la mansedumbre con la que fue bendecido aminoraron la arrogancia en su vida y lo engrandecieron como un instrumento para lograr los propósitos de Dios. Los ejemplos más majestuosos y significativos de la mansedumbre se encuentran en la vida del Salvador mismo. El grandioso Redentor, aquel que descendió debajo de todo y sufrió, sangró y falleció para limpiarnos de toda maldad, tiernamente lavó los pies polvorientos de sus discípulos. Tal mansedumbre es una característica distintiva del Señor,
como siervo y líder. Jesús proporciona el máximo ejemplo de receptividad justa y de sumisión voluntaria al sufrir intensa agonía en Getsemaní. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo a sus discípulos: «Orad para que no entréis en tentación». Y puesto de rodillas, oró, diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». La mansedumbre del Salvador en esa experiencia eternamente esencial y sumamente dolorosa nos demuestra a cada uno la importancia de poner la sabiduría de Dios por encima de nuestra propia sabiduría. La constancia de la sumisión voluntaria del Señor y el firme autocontrol son inspiradores e instructivos para todos nosotros. Cuando una compañía armada de guardias del templo y soldados romanos llegaron a Getsemaní para capturar y arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. El Salvador tocó entonces la oreja del siervo y lo sanó. Tengan en cuenta que Él brindó ayuda y bendijo al hombre que lo habría capturado y que utilizó el mismo poder celestial que podría haber evitado que fuese capturado y crucificado. Consideren también cómo el Maestro fue acusado y condenado ante Pilato para ser crucificado. Cuando fue entregado, Jesús declaró: «¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre ahora y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?» Sin embargo, el juez eterno de vivos y muertos paradójicamente fue juzgado ante un político suplente provisional. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La mansedumbre del Salvador se manifiesta en su respuesta disciplinada, en su firme autocontrol y al no estar dispuesto a ejercer su poder infinito para beneficio personal. Mormón menciona que la mansedumbre es el fundamento del cual surgen todas las aptitudes y los dones espirituales. De manera que si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza, porque sin fe no puede haber esperanza. Y además, he aquí os digo que el hombre no puede tener fe ni esperanza, a menos que sea manso y humilde de corazón, porque si no, su fe y su esperanza son vanas, porque nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. Y si un hombre es manso y humilde de corazón y confiesa por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, es menester que tenga caridad, porque si no tiene caridad no es nada. Por tanto, es necesario que tenga caridad. El Salvador declaró: «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad». La mansedumbre es un aspecto esencial de la naturaleza divina y la podemos recibir y cultivar en nuestras vidas a causa de la expiación del Salvador y mediante ella. Testifico que Jesucristo es nuestro Redentor resucitado y viviente, y prometo que Él nos guiará, nos protegerá y fortalecerá a medida que caminemos en la mansedumbre de su Espíritu. Declaro mi testimonio firme de esas verdades y promesas en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de uno mejor. Al reflexionar sobre el consejo del Señor, podría resultarte útil hacer una lista de las cosas de este mundo que Él quiere que deseches. Luego podrías hacer una lista de cosas de un mundo mejor que Él quiere que busques. Podrías elegir al menos una cosa de la primera lista que desecharás y una cosa de la segunda lista que buscarás. El presidente Russell M. Nelson ha dado consejos y promesas sobre dejar de lado muchas de las cosas de este mundo. Gracias por esa hermosa música. Al ponernos de pie para cantar ese himno intermedio, te damos, Señor, nuestras gracias. Tuve un par de pensamientos poderosos que me vinieron. Uno es sobre el profeta José Smith, el profeta de esta dispensación. Mi amor y admiración para él crece cada día. Y el segundo pensamiento ocurrió al mirar a mi esposa, a mis hijas, mis nietas, mis bisnietas. Sentí que quisiera que todas ustedes fueran parte de mi familia, así que si están buscando por un abuelo extra,
Deme una llamada. Hace varios meses, al final de una sesión de investidura en el templo, le dije a mi esposa Wendy, espero que las hermanas comprendan los tesoros espirituales que les pertenecen en el templo. Hermanas, a menudo me encuentro pensando en ustedes. Incluso hace 2 meses, cuando Wendy y yo visitamos Harmony, Pensilvania. Ese fue nuestro segundo viaje a ese lugar. En ambas ocasiones nos conmovió profundamente el recorrer ese terreno sagrado. Allí en Harmony fue donde Juan el Bautista se apareció a José Smith y restauró el sacerdocio arónico. Fue allí donde los apóstoles Pedro, Santiago y Juan se aparecieron para restaurar el sacerdocio de Melquisedec. Fue en Harmony donde Emma Hale Smith actuó como la primera escribiente de su esposo, mientras el profeta traducía el libro de Mormón. Fue también en Harmony donde José recibió una revelación en la que el Señor manifestaba su voluntad respecto a Emma. El Señor le mandó a Emma que explicara las Escrituras, exhortara a la iglesia para recibir el Espíritu Santo y dedicara tiempo a aprender mucho. A Emma también se le aconsejó desechar las cosas de este mundo y buscar las de uno mejor, y adherirse a los convenios que había hecho con Dios. El Señor concluyó su instrucción con estas poderosas palabras: esta es mi voz a todos. Todo lo que sucedió en Harmony tiene implicaciones profundas para la vida de ustedes. La restauración del sacerdocio, junto con el consejo que el Señor le dio a Emma, pueden ser una guía y una bendición para cada una de ustedes. ¿Cómo anhelo que comprendan que la restauración del sacerdocio es tan relevante para ustedes como mujeres, como lo es para cualquier hombre? Debido a que el sacerdocio de Melquisedec ha sido restaurado, tanto las mujeres como los hombres que guardan sus convenios tienen acceso a todas las bendiciones espirituales de la iglesia. O podríamos decir, a todos los tesoros espirituales que el Señor tiene para sus hijos. Toda mujer y todo hombre que hace convenios con Dios y los guarda, y que participa dignamente en las ordenanzas del sacerdocio, tiene acceso directo al poder de Dios. Quienes han sido investidos en la casa del Señor reciben un don de poder del sacerdocio de Dios en virtud de ese convenio, junto con un don de conocimiento para saber cómo recurrir a ese poder. Los cielos están tan abiertos para las mujeres que han sido investidas con el poder de Dios que procede de sus convenios del sacerdocio, como para los hombres que poseen dicho sacerdocio. Ruego que esa verdad se grabe en el corazón de cada una de ustedes, porque creo que les cambiará la vida. Hermanas, queridas hermanas, ustedes tienen el derecho a recurrir libremente al poder del Salvador para ayudar a su familia y a otros seres queridos. Tal vez se digan a ustedes mismas, esto suena maravilloso, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo atraer el poder del Salvador a mi vida? Ese proceso no lo encontrarán detallado en ningún manual. El Espíritu Santo será su tutor personal a medida que procuren comprender lo que el Señor quiere que sepan y hagan. Ese proceso no es rápido ni fácil, pero sí es espiritualmente fortalecedor. ¿Qué podría ser más emocionante que trabajar con el Espíritu para comprender el poder del sacerdocio, o sea, el poder de Dios? Lo que sí puedo decirles es que tener acceso al poder de Dios en su vida requiere las mismas cosas que el Señor le indicó a Emma y a cada una de ustedes que hicieran.
Así que las invito a estudiar con espíritu de oración la sección 25 de Doctrina y Convenios y descubrir lo que el Espíritu Santo les enseñará a ustedes. Su esfuerzo espiritual y personal les brindará alegría a medida que obtengan, entiendan y utilicen el poder con el que han sido investidas. Parte de ese esfuerzo requerirá que dejen de lado muchas de las cosas de este mundo. A veces hablamos casi a la ligera de alejarnos del mundo con su contención, tentaciones generalizadas y filosofías falsas. Pero el hacerlo realmente requiere que analicen su vida de manera minuciosa y regular. Al hacerlo, el Espíritu Santo las guiará en cuanto a lo que ya no se necesita, lo que ya no es digno de su tiempo y energía. Conforme alejen su atención de las distracciones mundanas, algunas cosas que les parecen importantes ahora dejarán de ser una prioridad. Tendrán que decir que no a algunas cosas, aunque parezcan inofensivas. Al embarcarse en este proceso permanente de consagrar su vida al Señor, los cambios en su perspectiva, sentimientos y fortaleza espiritual las sorprenderán. Y ahora unas breves palabras de advertencia. Hay quienes desean socavar su capacidad de invocar el poder de Dios. Hay quienes quieren que duden de ustedes mismas y disminuyan su gran capacidad espiritual como mujeres rectas. Ciertamente, el adversario no quiere que comprendan el convenio que hicieron al bautizarse o la profunda investidura de conocimiento y poder que han recibido o recibirán en el templo, la casa del Señor. Y Satanás, ciertamente, no quiere que comprendan que cada vez que sirven y adoran dignamente en el templo, salen armadas con el poder de Dios y con sus ángeles que las guardan. Satanás y sus secuaces constantemente crearán obstáculos para evitar que comprendan los dones espirituales con los que han sido y pueden ser bendecidas. Desafortunadamente, algunos obstáculos pueden ser el resultado del mal comportamiento de otra persona. Me entristece pensar que alguna de ustedes se haya sentido excluida, o que no le haya creído un líder del sacerdocio, o que haya sido víctima de abuso o traición por parte de su esposo, su padre o un supuesto amigo. Siento profundo dolor por el hecho de que alguna de ustedes se haya sentido marginada, insultada o juzgada erróneamente. Tales ofensas no tienen lugar en el reino de Dios. Por el contrario, me emociono cuando me entero de que hay líderes del sacerdocio que sinceramente procuran la participación de mujeres en los consejos de barrio y estaca. Me inspira cada esposo que demuestra que su responsabilidad más importante del sacerdocio es cuidar a su esposa. Elogio al hombre que respeta profundamente la capacidad de su esposa para recibir revelación y la atesora como compañera en igualdad de condiciones en su matrimonio. Cuando un hombre comprende la majestad y el poder de una mujer santo de los últimos días que es recta y procura lo bueno y ha sido investida, es de extrañar que él desee ponerse de pie en el momento en que ella entra al salón. Desde el principio de los tiempos, las mujeres han sido bendecidas con una brújula moral singular, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ese don se realza en aquellas que hacen y guardan convenios y se aminora en aquellas que obstinadamente ignoran los mandamientos de Dios.
Me apresuro a agregar que no absuelvo a los hombres de ninguna manera del requisito de Dios de que ellos también distingan entre el bien y el mal. Pero mis queridas hermanas, su habilidad para discernir la verdad del error, para ser las guardianas de la moral en la sociedad, es crucial en estos últimos días. Y dependemos de ustedes para enseñar a los demás a hacer lo mismo. Permítanme ser muy claro al respecto. Si este mundo pierde la rectitud moral de sus mujeres, el mundo nunca se recuperará. Nosotros, los santos de los últimos días, no somos del mundo. Somos del Israel del convenio. Se nos ha llamado para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora quisiera aclarar varios puntos adicionales con respecto a las mujeres y el sacerdocio. Cuando se les aparta para servir en un llamamiento bajo la dirección de alguien que posee las llaves del sacerdocio, como su obispo o presidente destaca, a ustedes se les otorga la autoridad del sacerdocio para desempeñar ese llamamiento. De manera similar, cada vez que asisten al Santo Templo, ustedes están autorizadas para realizar ordenanzas del sacerdocio y oficiar en ellas. Su investidura del templo las prepara para hacerlo. Si han sido investidas, pero actualmente no están casadas con un hombre que posee el sacerdocio y alguien les dice, lamento que no tenga el sacerdocio en su hogar, por favor comprendan que esa declaración es incorrecta. Es posible que en su hogar no haya un poseedor del sacerdocio, pero ustedes han hecho convenios sagrados con Dios en su templo. De esos convenios fluye sobre ustedes una investidura del poder del sacerdocio del Señor. Y recuerden, si su esposo muriera, ustedes presidirían en su hogar. Como mujeres santos de los últimos días rectas e investidas, ustedes hablan y enseñan con el poder y la autoridad de Dios. Ya sea por exhortación o conversación, necesitamos su voz para enseñar la doctrina de Cristo. Necesitamos su opinión en los consejos familiares de barrio y destaca. Su participación es esencial y nunca está de adorno. Mis queridas hermanas, su poder aumentará a medida que presten servicio a los demás. Sus oraciones, ayuno, tiempo dedicado a las Escrituras y servicio en la obra del templo e historia familiar les abrirán los cielos. Les ruego que estudien con espíritu de oración todas las verdades que puedan encontrar sobre el poder del sacerdocio. Podrían comenzar con las secciones 84 y 107 de Doctrina y Convenios. Esas secciones las llevarán a otros pasajes. Las Escrituras y las enseñanzas de los profetas, videntes y reveladores modernos están repletas de esas verdades. Conforme aumente su comprensión y ejerzan fe en el Señor y en el poder de su sacerdocio, aumentará su capacidad para recurrir a ese tesoro espiritual que el Señor ha puesto al alcance de ustedes. Al hacerlo, se encontrarán en mejores condiciones para ayudar a crear familias eternas que estén unidas, selladas en el templo del Señor y llenas de amor por nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Todos nuestros esfuerzos para ministrarnos unos a otros, proclamar el Evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos convergen en el Santo Templo. Actualmente tenemos 166 templos en todo el mundo y habrá más. Como saben, el templo de Salt Lake, la manzana del templo, y la plaza adyacente al edificio de las oficinas generales de la iglesia se renovarán en un proyecto que comenzará a finales de este año. Este santo templo se debe preservar y preparar para inspirar a generaciones futuras, tal como ha influido a nosotros en esta generación. A medida que la iglesia crezca,
Se edificarán más templos para que más familias tengan acceso a la bendición más grande de todas, la de la vida eterna. Consideramos que un templo es la estructura más sagrada de la iglesia. Siempre que se anuncian planes para construir un templo nuevo, se convierte en una parte importante de nuestra historia. Como hemos hablado aquí esta noche, ustedes, hermanas, son vitales para la obra del templo, y allí es donde recibirán sus tesoros espirituales más sublimes. Por favor, escuchen con cuidado y con reverencia. Al anunciar ahora mis planes o nuestros planes para construir 8 nuevos templos, si uno se anuncia en un lugar que sea significativo para ustedes, les ruego que inclinen su cabeza y que agradezcan en su corazón. Nos complace anunciar planes para anunciar templos en las siguientes ubicaciones: Freetown, Sierra Leone; Orem, Utah; Port Moresby, Papua Guinea; en Arkansas; Bacola, Filipinas; McAllen, Texas; Coban, Guatemala; Taylorsville, Utah. Gracias, queridas hermanas. Apreciamos profundamente el recibir estos planes con reverencia. Ahora, para concluir, me gustaría dejarles una bendición de que puedan comprender el poder del sacerdocio con el que han sido investidas y que aumenten ese poder ejercitando su fe en el Señor y en su poder. Estimadas hermanas, con profundo respeto y gratitud, expreso mi amor por ustedes. Declaro humildemente que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Testifico de ello en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Y ahora añadiremos las escrituras de esta semana. Son bastante cortas, ya verán. Sección 23. Una serie de 5 revelaciones dadas por medio de José Smith, el profeta, en Manchester, Nueva York, en abril de 1830, a Oliver Cowdery, Hiram Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith, padre, y Joseph Knight, padre, como resultado del ferviente deseo de las 5 personas nombradas de saber en cuanto a sus deberes respectivos, el profeta preguntó al Señor y recibió una revelación para cada persona. He aquí, Oliver, te hablo unas pocas palabras. He aquí, bendito eres, y no estás bajo condenación. Mas cuídate del orgullo, no sea que entres en tentación. Da a conocer tu llamamiento a la iglesia, y también ante el mundo, y se abrirá tu corazón para predicar la verdad desde ahora en adelante y para siempre. Amén. He aquí, Hiram, te hablo estas pocas palabras, porque tú tampoco estás bajo condenación, y abierto está tu corazón y desatada tu lengua, y tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia de continuo. Por tanto, tu deber es para con la iglesia para siempre, y esto a causa de tu familia. Amén. He aquí, Samuel, te hablo algunas palabras, porque tú tampoco estás bajo condenación, y tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia, y todavía no has sido llamado a predicar ante el mundo. Amén. He aquí, te hablo a ti, Joseph, unas palabras, porque tú tampoco estás bajo condenación, y también tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia, y este es tu deber desde ahora en adelante y para siempre. Amén. He aquí, por estas palabras te manifiesto a ti, Joseph Knight, que has de tomar tu cruz, para lo cual debes orar vocalmente ante el mundo, así como en secreto, y con tu familia, y entre tus amigos, y en todo lugar. Y he aquí, tu deber es unirte a la iglesia verdadera,
y dejar que tus palabras sean de exhortación continuamente, para que recibas la recompensa del obrero. Amén. Sección 24. Revelación dada a José Smith el profeta y a Oliver Cowdery en Harmony, Pensilvania, en julio de 1830. Aunque todavía no habían pasado 4 meses desde la organización de la Iglesia, ya se había intensificado la persecución, y los líderes tuvieron que buscar protección aislándose parcialmente. Las 3 revelaciones que siguen se dieron en esta ocasión para fortalecerlos, animarlos e instruirlos. He aquí, fuiste llamado y escogido para escribir el libro de Mormón y a mi ministerio, y te he elevado de tus aflicciones y te he aconsejado, de manera que has sido librado de todos tus enemigos y de los poderes de Satanás y de las tinieblas. No obstante, no hay justificación para tus transgresiones, pero ve y no peques más. Magnifica tu oficio, y después de sembrar y asegurar tus campos, ve prestamente a la iglesia que está en Colesville, Fayette y Manchester, y te sustentarán, y los bendeciré espiritual y temporalmente. Pero si no te reciben, les mandaré una maldición en lugar de una bendición. Y tú has de continuar invocando a Dios en mi nombre, y escribiendo las cosas que te serán dadas por el Consolador, y explicando todas las Escrituras a la iglesia. Y se te dará en el momento preciso lo que has de decir y escribir, y ellos lo escucharán, o les enviaré una maldición en lugar de una bendición. Porque dedicarás todo tu servicio a Sión, y en esto tendrás fuerza. Sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas, pero sopórtalas, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. Mas para los trabajos temporales no tendrás fuerza, porque este no es tu llamamiento. Dedícate a tu llamamiento y tendrás lo necesario para magnificar tu oficio, y para explicar todas las Escrituras, y continuar imponiendo las manos y confirmando las iglesias. Y tu hermano Oliver continuará anunciando mi nombre al mundo y también a la iglesia, y no ha de suponer que puede decir lo suficiente en cuanto a mi causa. Y he aquí, estoy con él hasta el fin. En mí tendrá gloria, y no de sí mismo, ya sea en debilidad o en fortaleza, bien sea cautivo o libre. Y en todo tiempo y en todo lugar, de día y de noche, abrirá su boca y declarará mi evangelio como con voz de trompeta, y le daré fuerza como no se conoce entre los hombres. No exijáis milagros, a no ser que os lo mande, sino para echar fuera demonios, sanar enfermos, y para resistir serpientes ponzoñosas y venenos mortíferos. Y no haréis estas cosas a menos que os lo pidan aquellos que lo deseen, a fin de que se cumplan las Escrituras, porque obraréis conforme a lo que está escrito. Y en cualquier lugar donde entréis y no os reciban en mi nombre, dejaréis una maldición en vez de una bendición, sacudiendo el polvo de vuestros pies en contra de ellos como testimonio, y limpiándoos los pies junto al camino. Y acontecerá que mandaréis que sea herida en mi nombre cualquier persona que descargue la mano con violencia sobre vosotros. Y he aquí, en mi propio tiempo, los heriré conforme a vuestras palabras. Y a quien litigare contra ti, la ley lo maldecirá. Y no llevarás ni bolsa ni alforja, ni bordones, ni 2 prendas de vestir, porque en la hora de tu necesidad la iglesia te suministrará lo que fuere necesario de comida y de vestido, de zapatos, dinero y alforja. Porque has sido llamado para podar mi viña vigorosamente, sí, por última vez, sí, y también todos aquellos a quienes has ordenado, y obrarán de conformidad con esta norma. Amén. Sección 25. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Harmony, Pensilvania, en julio de 1830. Véase el encabezamiento de la sección 24. En esta revelación se manifiesta la voluntad del Señor a Emma Smith, esposa del profeta.
Escucha la voz del Señor tu Dios mientras te hablo. Emma Smith, hija mía, porque de cierto te digo que todos los que reciben mi evangelio son hijos e hijas en mi reino. Te doy una revelación concerniente a mi voluntad, y si eres fiel y andas por las sendas de la virtud delante de mí, te preservaré la vida y recibirás una herencia en Sión. He aquí, tus pecados te son perdonados, y eres una dama elegida a quien he llamado. No murmures a causa de las cosas que no has visto, porque se han retenido de ti y del mundo para mi sabio propósito en un tiempo futuro. Y el oficio de tu llamamiento consistirá en ser un consuelo para mi siervo José Smith, hijo, tu marido, en sus tribulaciones, con palabras consoladoras, con el espíritu de mansedumbre. Y lo acompañarás cuando salga, y le serás por escribiente, mientras no haya otro que escriba por él, a fin de que yo mande a mi siervo Oliver Cowdery a donde yo quiera. Y serás ordenada por su mano para explicar las Escrituras y para exhortar a la iglesia, de acuerdo con lo que te indique mi espíritu, porque pondrá sus manos sobre ti, y recibirás el Espíritu Santo, y dedicarás tu tiempo a escribir y a aprender mucho. Y no tienes por qué temer, porque tu marido te sustentará en la iglesia, porque para ellos es su llamamiento, a fin de que les sean reveladas todas las cosas que yo quiera, conforme a su fe. Y de cierto te digo que desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de uno mejor. Y también te será concedido hacer una selección de himnos sagrados, de acuerdo con lo que te sea indicado, para el uso de mi iglesia, lo cual es de mi agrado. Porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí, y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Por consiguiente, eleva tu corazón y regocíjate, y adhiérete a los convenios que has hecho. Continúa con el espíritu de mansedumbre y cuídate del orgullo. Deleítese tu alma en tu marido y en la gloria que recibirá. Guarda mis mandamientos continuamente, y recibirás una corona de justicia. Y si no haces esto, no podrás venir a donde yo estoy. Y de cierto te digo, que esta es mi voz a todos. Amén. Sección 26. Revelación dada a José Smith el profeta, a Oliver Cowdery y a John Whitmer en Harmony, Pensilvania, en julio de 1830. Véase el encabezamiento de la sección 24. Versículo 1. Se les manda estudiar las Escrituras y predicar. 2. Se confirma la ley del común acuerdo. He aquí, os digo que dedicaréis vuestro tiempo al estudio de las Escrituras, a la predicación y a la confirmación de la iglesia en Colesville, y al cultivo de vuestros terrenos, conforme sea requerido, hasta después de salir hacia el oeste para celebrar la próxima conferencia, y entonces se os dará saber lo que tendréis que hacer. Y todas las cosas se harán de común acuerdo en la iglesia, con mucha oración y fe, porque recibiréis todas las cosas por la fe. Amén.